Muy buenos días. Continuamos con la clase 5, parte uno, con respecto al desarrollo del lenguaje a lo largo de la primera infancia. En lo que se refiere al lenguaje, nosotros tenemos que entender que los niños tienen que ir adquiriéndolo de una manera progresiva y continua. Y esta adquisición participa las palabras tanto como las reglas gramaticales. Es importante entender que el lenguaje es un mecanismo que permite representar o crear representaciones mentales, conceptos sobre objetos y acciones del entorno del niño en desarrollo. Es un mecanismo también a través del cual nosotros reflexionamos con respecto a los diferentes fenómenos que ocurren en nuestro ambiente y es el principal mecanismo que nos permite a nosotros comunicar. Los niños necesitan desarrollarlo y esto es una necesidad hacia su adaptación y la supervivencia, es decir, que tiene una función y también una función social en la transmisión de las necesidades, de los sentimientos y de las ideas que ellos quieren expresar. Es así que vamos a encontrar nosotros que inicialmente los niños van a estar expresando un lenguaje a través de la imitación. Ellos van a ir adquiriendo cada vez mayores habilidades receptivas y expresivas. Es interesante mencionar que en esta etapa en particular, los niños entienden más palabras de las que ellos pueden pronunciar o llegar a articular. Es así que se sirven para el efecto de su expresión, de la imitación de lo que ellos observan también en el entorno de los adultos. Una imitación accidental y en una etapa más temprana del desarrollo, podríamos hablar en los primeros meses, pasando hacia una imitación ya deliberada, voluntaria, intencional, cercana hacia los 8 meses y el año. Antes de pronunciar las palabras, los niños pasan por un proceso de adquisición de las mismas, matizado primero por la audición, es decir, una estimulación adecuada de los sonidos del idioma materno que él haya escuchado, le va a ir permitiendo progresivamente lograr la articulación. Entonces, en donde tenemos que centrar muchísimo de la atención en los procesos de estimulación, en los procesos de observación, de evaluación, de valoración del desarrollo antes de las primeras palabras, es decir, aproximadamente hasta antes de los 12 meses, tiene que ser en lo que se denomina el habla prelingüística o etapa prelingüística, antes de las primeras palabras o expresión articulado del lenguaje. Entonces, estas primeras expresiones lingüísticas van a estar motivadas por el hambre, el sueño, el enojo, por la incomodidad. Es así que lo primero que tenemos nosotros como hito del desarrollo del lenguaje es el llanto. Hasta aproximadamente los 2 meses serán vocalizaciones reflejas, arrullos y principalmente el llanto, lo que permitirá al niño comunicarse con su entorno. Es así que su cuidador, su madre, presenta una preocupación y una atención ante el llanto del niño, por lo cual el niño logra realmente transmitir sus necesidades. Desde los 2 hacia los 4 meses vamos a ver que se comienza a presentar ya una comunicación mucho más elaborada gracias a la sonrisa social y también el gorjeo. De los 4 a los 6 meses encontraremos una primera etapa de juegos vocales y balbuceos. Hacia los 6 y 8 meses el balbuceo se volverá mucho más evidente, denominado balbuceo reduplicativo, en donde va a una sílaba repetirla varias veces. Estos balbuceos, gorjeos, sonidos guturales que los niños van desarrollando y presentando, no tienen muchas veces una propia intención comunicativa, sino que también sirven como un proceso de entrenamiento, de estimulación,
de ejercitación de los músculos de la lengua, paladar, cuerdas bucales, la laringe, que comienza a descender, para permitirle al niño posteriormente articular mayores palabras. De los 8 meses en adelante encontraremos un balbuceo no reduplicativo ya, en donde se pueden presentar también la combinación de sílabas. Es importante entonces mencionar que todo este proceso de adquisición de las primeras palabras, de entrenamiento en la fase prelingüística, va a estar siempre matizado también por una serie de gestos o expresiones gestuales del lenguaje no verbal que el niño va a estar haciendo. Esto le permite al niño ir mejorando la capacidad de poder transmitir sus ideas. En lo que se refiere a los fonemas, nosotros encontramos que el niño ya estaría en capacidad de poder reconocer entre 40 fonemas alrededor de los 6 a 7 meses. Los vocales se identifican inicialmente hacia los 6 meses y con un mayor desarrollo las consonantes hacia los 10 meses. Esto se va a ir evidenciando en la capacidad de articulación de este balbuceo del niño. Toda esta estimulación va a ir permitiéndole al niño adquirir las habilidades que le permitirán expresar su lenguaje articulado. Va a irle permitiendo también a él ubicarse en los sonidos que corresponden al idioma materno, es decir, el principal idioma con el que él está rodeado en su entorno. Incluso algunos estudios han podido determinar que los niños lloran con acento, o sea, han encontrado acentos distintos en el llanto de los niños en francés, alemán o español. Es importante entonces en este punto aclarar que los cuidadores, el entorno, las familias tienen que hablarle mucho al niño y hablarle de una manera adecuada, evitando los infantilismos, ya que esto le permite al niño afinar su oído a los sonidos adecuados del idioma y por ende cuando procure imitarlos y repetirlos, hacerlos de la manera correcta. Como decíamos, los gestos participan también en este proceso de comunicación que los niños están haciéndolo. De hecho, es un importante añadido de valor agregado a su comunicación verbal que en este momento su articulación es todavía deficiente. Entonces, muchos de estos gestos ha podido determinar también investigaciones que no son necesariamente solo imitaciones, sino que aparentemente traen una carga genética y que también permiten evidenciar la cognición, el desarrollo cognitivo y social. Esto es una cosa que ya habíamos hablado con ustedes en relación a la importancia que tiene eh, el hecho de que el desarrollo lingüístico evidencia un desarrollo cognitivo, el desarrollo motor evidencia un desarrollo cognitivo, el desarrollo social evidencia un desarrollo cognitivo, porque somos seres integrales y nuestro desarrollo es de la misma manera, a pesar de que para motivos de estudios o mayores explicaciones se procura hacerlo a través de distintos ámbitos. En este sentido, también nosotros encontramos que existen diferentes tipos de gestos que los niños van incorporando en su bagaje de comunicación a lo largo de su desarrollo lingüístico. Entre los 9 y 12 meses encontramos los gestos deícticos que se caracterizan por señalar, mostrar, pedir o dar. Estarían reemplazando el lenguaje articulado, por lo que los niños todavía no cuentan con él de manera adecuada. Hacia los 12 y hasta los 18 meses o 2 años incluso, nosotros vamos a encontrar que se consolidan los gestos simbólicos, los cuales a través de las manos los niños representan objetos o acciones de su entorno, lo cual les sirve para acompañar el lenguaje articulado todavía limitado. Y hacia los 3 años encontramos nosotros el uso de gestos icónicos, que son aquellos que permiten dar énfasis a lo que se está hablando. En esta etapa ya el niño ha adquirido un importante número de palabras, un vocabulario más o menos extenso y puede comunicarse de una manera adecuada, por lo cual los gestos
se han transformado de deíticos en reemplazo de palabras simbólicos para representar gestos, acciones u objetos hacia un conjunto de gestos que permiten apoyar o hacer énfasis en lo que se está tratando de transmitir desde la manera verbal. Pasamos entonces a la conocida etapa lingüística. Esta etapa ocurre a raíz de que el niño comienza a pronunciar sus primeras palabras y también pasa por una serie de procesos de perfeccionamiento y mayor avance. eh, es así que tenemos primero un lenguaje holofrásico, en donde los niños desde los 12 meses más o menos hasta el año y medio utilizan básicamente una sola palabra para expresar una frase completa, que normalmente son sustantivos. En este caso, el bebé al decir agua está pidiéndole a su mamá que le dé agua y con una sola palabra reemplaza la frase. En las primeras combinaciones desde los 18 hacia los 24 meses encontramos que integran a los sustantivos del uso de verbos. En este caso el niño estaría utilizando dos palabras como dame agua o quiero pelota, a lo que llamamos el lenguaje telegráfico. Siguen siendo limitados su vocabulario, aunque algunos estudios han podido determinar que aunque los niños expresan 50 palabras a este rango de edad hacia los 2 años, tienen una importante cantidad de 150 palabras en su lenguaje comprensivo o almacén semántico, lo que evidenciaría el desarrollo cognitivo también. Hacia los 3 y 4 años vamos a encontrar nosotros una ampliación mucho más importante de, el vocabulario. Hacia los 3 años fácilmente el niño multiplicará de 150 a 300 palabras y hacia los 4 años ya estaríamos en el margen de los miles. Es así que añaden a su conversación adjetivos, artículos y comienzan a estructurar oraciones y frases completas para transmitir sus ideas y necesidades. Como habíamos mencionado, entre los 18 y 24 meses juntan las palabras para expresar ideas. Habíamos detallado las características del habla telegráfica con pocas palabras. Esto varía según algunas investigaciones en relación de los distintos idiomas y él va a pronunciar las palabras en el orden en el que las oye, lo que quiere decir que comienza a constituir el desarrollo de gramática en su lenguaje, gracias a lo que escucha del entorno. A esto llamamos nosotros la sintaxis, ¿no es cierto? La posición, la función que ubican las palabras dentro de las frases. Es así que hacia los 3 años los niños ya hablan de una manera más fluida y extensa, incluyendo esta sintaxis en la construcción de sus frases, artículos, preposiciones, evidenciando el tiempo y también el número, en este caso plural o singular. Es importante mencionar en lo que se refiere a las características del habla inicial que presentan algunas particularidades. Por ejemplo, los niños suelen tender a sobreextender las reglas gramaticales. Aplican de manera inflexible sin darse cuenta de las decepciones. Esto es interesante porque nunca un adulto podría expresarse de esa manera. Eh, entonces ellos no escucharon en los adultos esto. Eso quiere decir que una parte del lenguaje está estructurada de manera interna y no solamente por la imitación. Es decir, que el ser humano desde su nacimiento cuenta de manera innata con estructuras cognitivas, esquemas mentales que le van a ir permitiendo la adquisición del lenguaje, por lo cual se encuentra este interesante fenómeno de la sobregeneralización de las reglas gramaticales.